sin lugar a ninguna duda, esta es la más importante. Miren, lo que llamamos Semana Santa, obviamente que el nombre Semana Santa como tal no lo vamos a encontrar en la Escritura, y lo digo porque de repente encontramos hermanos así muy puristas que nos dicen, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Ok, la palabra Semana Santa no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es una narración de los últimos 7 días, eso es una semana, de ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Fíjense, yo no sé si ustedes lo han observado, pero la narración de los últimos 7 días de vida, de la última semana de vida terrenal del Señor Jesucristo, ocupa la mayor parte de los 4 evangelios. ¿Sí? A ver, una pregunta bíblica. ¿Cuántos capítulos tienen los 4 evangelios? Ok, no espero que lo sepan. Yo lo acabo de revisar esta mañana y por eso les dije, no crean que yo me lo sé de memoria tampoco. Ok, son 89 capítulos. 89 capítulos y sumamos los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, lo interesante es que de esos 89 capítulos, poco más de una tercera parte de ellos, de los 89, hablan exclusivamente de esa última semana en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. La proporción es un poquito diferente para Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en cada uno de ellos ocupa una parte importante del Evangelio. En el caso del Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios que luego usamos para evangelizar, para comenzar a hablarle a otras personas del Señor Jesucristo, la mitad del Evangelio de Juan se trata, ahorita vamos a agarrarlo en el capítulo 12, bueno, del capítulo 12 en adelante, el Evangelio de Juan trata de lo que conocemos como la pasión de Cristo, como esos últimos días, esa última semana. Entonces, simplemente ya con eso, ya con ese dato bíblico, debemos de entender como iglesia cuán importante es para nosotros, para nuestra vida espiritual, entender los acontecimientos que se llevaron a cabo en esa semana. Un segundo punto por lo que creo que es importante la Semana Santa. Miren, tal vez la otra fecha con la que pudiéramos comparar en importancia la celebración en relación a la vida de Jesucristo es la Navidad. A lo mejor es la otra gran fecha. Bueno, de la Navidad, en realidad la celebramos el 24-25 de diciembre por cuestiones históricas totalmente, pero no tenemos un solo indicio en la Biblia que nos permita saber cuándo nació el Señor Jesucristo. Ahorita no es el tema, no vamos a hablar de eso, pero sabemos que hay más bien cuestiones de tipo histórica por la cual lo celebramos en esa fecha. Pero en lo que respecta a esta fecha, hay elementos suficientes en la Escritura para que podamos saber que fue en estos días que nosotros seguimos celebrando. ¿Por qué se mueve en nuestro calendario y un año nos toca celebrarlo casi a finales de marzo y otro año como a principios de abril? ¿Por qué? Porque bueno, los meses que nosotros tenemos en nuestro calendario actual son diferentes a los meses judíos. Si nosotros siguiéramos ese sistema de meses, pues caería siempre, así como el Día de la Independencia en México, ¿verdad? Siempre es 15 y 16 de septiembre. Bueno, en el caso de la Semana Santa, ese es el motivo por el que se mueve, pero es una fecha fija. O sea, tenemos suficiente evidencia histórica, bíblica, documental, para saber que muy probablemente fue un día como hoy, de hace 2000 años, 2000 y fracción de años, que el Señor Jesucristo estaba haciendo lo que conocemos nosotros como entrada triunfal a Jerusalén. Y dentro de todo este contexto, dentro de todo este marco que es la celebración de esta semana completa, este día que conocemos como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas o Domingo de Entrada Triunfal a Jerusalén, pónganle como quieran, de todas maneras no hay ningún título en la Biblia que diga que se llame así, pero lo que sí sabemos
es que en el marco de toda la semana completa, este día fue tremendamente importante. Y vamos al texto bíblico. Yo quisiera que agarráramos nada más un versículo antes de lo que leímos hace un momento. Estamos en Juan capítulo 12, acabamos de leer del 12 al 19, gracias a que ya lo tenemos ahí en la pantalla, pero un poquito antes, en el versículo 1, para ir ubicándonos en el tiempo y el espacio, dice la palabra de Dios. Juan 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ok, eso nos permite saber que el día que Jesús llegó con Lázaro a Betania fue 6 días antes de la Pascua. Si nosotros sacamos las cuentas, vamos a encontrar que llegó con él el sábado anterior. Y ahí ocurrieron algunos eventos también importantes, pero que ahorita no vamos a hablar de ellos. Ahora sí me voy al versículo 12 para seguirnos ubicando en el tiempo. Dice, al siguiente día, es decir, al otro día de que había llegado con Lázaro a Betania, si fue 5 días antes de la Pascua que llegó con Lázaro, aquí entendemos que son 5 días antes. Eran 6 días antes, ahora son 5 días antes de la Pascua. Y eso nos permite ubicarnos en lo que para nosotros es domingo, para lo que en el calendario hebreo era el primer día de la semana. Ese domingo, muy probablemente un domingo como hoy, ocurrieron esos acontecimientos que nos narra Juan. Otra cosa interesante también de la narración de los evangelios es que ustedes ven que en los 4 evangelios, bueno, conocemos que Mateo, Marcos y Lucas les llamamos evangelios sinópticos, porque tienen mucho parecido entre ellos tres. El de Juan como que esa parte. Hay algunas cosas que narran algunos de los evangelios sinópticos, pero que Juan no las narra, y Juan nos narra algunas cosas que los evangelios sinópticos no nos dicen. Pero este acontecimiento de la última semana en la vida de Jesús lo narran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Particularmente de la entrada triunfal a Jerusalén, igualmente nos narran los 4. Cada uno nos aporta algunos datos diferentes, pero finalmente el evento es narrado. Este año escogimos el Evangelio de Juan. El año pasado recuerdo que predicamos sobre Mateo en esta misma narración. Pero bueno, nos dice entonces que al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Ahí me detengo. ¿A qué fiesta habían venido estas multitudes? A la Pascua. Muy bien, hermana Dulce, porque la fiesta de los tabernáculos es otra fiesta importante de los judíos, pero no es en esta fecha. Para nosotros cae como en septiembre, más o menos, en Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Esta era otra fiesta importante como el Sukkot, tal vez al mismo nivel de importancia, que era la fiesta de los panes sin levadura. Pero dentro de la fiesta de los panes sin levadura, la celebración más importante era la celebración de la Pascua. Y fíjense que venían judíos de toda la diáspora judía, no solamente los que vivían en Jerusalén, no solamente los que estaban en Judea, venían judíos que vivían en Egipto, que vivían en Roma, que vivían en diferentes partes. Hay mucho de historia en esto, más de lo que nosotros nos imaginamos. Muchos documentos, muchos datos escritos que nos permiten conocer con bastante precisión qué es lo que ocurría. Por ejemplo, hay por ahí algún registro de cuántos corderos sacrificaban en estas fiestas. Y calculando más o menos eso, hay algunos investigadores, que son verdaderos investigadores, quienes se meten a buscar esos detalles, hablan de que probablemente en aquellas fiestas en Jerusalén, aquel año 30 probablemente de nuestra era, podían haber habido alrededor de 2 millones de personas. Alrededor de 2 millones de personas celebrando las fiestas. Es decir, era verdaderamente una multitud, era muchísima gente.
querían ver a Jesús. ¿Y por qué querían ver a Jesús? No porque todos fueran creyentes en Jesucristo. Ellos habían escuchado que había ocurrido algo unas poquitas semanas antes, que un muerto de 4 días de fallecido, estando en la tumba y oliendo probablemente ya mal, porque ya había entrado en descomposición después de 4 días, había sido levantado de los muertos, había salido y estaba vivo. Y entonces mucha gente quería conocer personalmente a Lázaro y sobre todo querían conocer a quien había levantado a Lázaro de los muertos, que por cierto es el mismo que nos levantó a nosotros de los muertos también. Por cierto, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él nos dio vida en Cristo Jesús. Y eso también son cosas que recordamos en estos días. El tema es que había muchísima gente, había una gran multitud en aquella ocasión en Jerusalén, y cuando ellos supieron que el Señor Jesucristo venía y que estaba entrando por Jerusalén, ellos tuvieron una reacción que tiene mucho que ver también con lo que está en las Escrituras. Dice, tomaron, eso es el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese era el clamor de aquella multitud. La palabra Hosana, hace rato Alejandra, está del otro lado, ya no la veo. Bueno, ok, hace rato Alejandra lo mencionaba. ¿Qué significa la palabra Hosana? Déjame agregarle nada más un dato más al que ya dijo Alejandra. Es una palabra compuesta, Yoshana, que nosotros lo pronunciamos, claro, latinizado ya como Hosana, pero que quiere decir sálvanos ahora. Otra traducción posible es sálvanos, te ruego, pero era una exclamación de pedir salvación, de pedir rescate, de pedir que fuéramos rescatados. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa expresión se fue modificando, de manera que para el tiempo de Jesús era una alabanza. No era solamente ese ruego de sálvanos ahora, sino era una expresión de alabanza. Así se usaba. Y era una expresión que se usaba particularmente en las fiestas. Hace rato la hermana Dulce mencionó la fiesta de los tabernáculos. Principalmente en esa fiesta se usaban palmas, se usaban ramas de las palmeras, y se cantaban determinados salmos, entre los cuales está incluido el Salmo 118, pero son más salmos que se cantaban en la festividad de Sukkot, y usaban palmas y cantaban esos salmos. Y entonces, con el paso del tiempo, también a las palmas y a esos cantos específicos le llamaban Hosana. Recibió así ese nombre por la similitud, porque lo usaban en ese tiempo. Era una forma de adorar a Dios, era una forma de alabar a Dios, pero siempre a Dios, a nadie más. No lo hacían como un acto de adoración a ninguna otra persona. Bueno, aquella multitud, cuando supieron que Jesús venía, arrancaron ramas de las palmeras y vinieron y le decían lo que acabamos de leer en la Escritura, Hosana. ¿Saben que ese era un reconocimiento hacia el Señor Jesucristo de que Él es Dios? Los judíos, por lo estricto que eran, jamás le hubieran dicho Hosana, ni siquiera al sumo sacerdote. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo era el mismo que movía aquella multitud para decir aquellas bendiciones. Y repiten algo que también está en el Salmo 118, versículos 25 y 26, cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esta narración de Juan únicamente hay 3 exclamaciones: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y luego rematan diciendo, el Rey de Israel. Bendito el Rey de Israel que está entrando.
Yo he dividido esta reflexión, este mensaje, en tres partes que tienen que ver con el testimonio de que Jesús es el Rey. Y aquí estamos en la primera parte. Es la multitud la que da testimonio, sabiéndolo sin saber, pero están dando testimonio de que ese que está entrando, ese profeta de Nazaret de Galilea, es el Rey de Israel. Y así lo expresa abiertamente. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Hay que decir algo aquí, y es algo que tenemos que apuntar también en la aplicación que tenemos que hacer de este texto. De esa multitud, sabemos que había como 2 millones de personas en esa festividad en Jerusalén. No quiero decir que los 2 millones de personas estaban ahí, pero deben de haber sido miles y miles de personas las que estaban en ese lugar. No todos ellos eran seguidores de Israel. Muchos de ellos, muchos de esas personas que decían Hosana, solamente 5 días más tarde estarían diciendo crucifícame. Estarían pidiéndole a Poncio Pilatos, no sueltes a este, mejor suelta a Barrabás, y a este crucifícame. Eran las mismas personas que acá le decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál fue, desde el punto de vista escritural, cuál fue el cambio en aquellas personas? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué el domingo decían Hosana y el viernes decían crucifícame? Los judíos estaban esperando al Mesías. Muchos judíos creían que Jesús era el Mesías, pero tenían un concepto equivocado del Mesías. Estaban pensando en que el Mesías era un rey guerrero no de apellido como yo, sino guerrero de veras, que iba a venir con la espada desenvainada y que iba a liberarlos de la opresión romana. Y muchos de ellos también se dieron cuenta en los días siguientes que Jesús no era ese Mesías. Y saben hermanos que hoy sigue pasando lo mismo. Hay personas que creen en un Jesús que solamente existe en su imaginación, que creen en un Jesucristo que no es el de los evangelios, es el que hay en su mente y es el que hay en su deseo. Un Jesús que es buena onda, que pasa cualquier cosa que nosotros hagamos porque Él es amor, y entonces Él pasa cualquier cosa que nosotros hagamos. O bien un Jesús que algunos otros tienen esto en mente, era un revolucionario que vino a rescatar a los pobres de su pobreza. Acabo de escuchar, a veces cuando me pongo a ver el YouTube, de repente agarro algunas cosas o escucho algunas cosas ahí que digo, Dios mío, sirve el escucharlas porque escucha uno lo que no es el Evangelio. Y acabo de escuchar en esta semana a un pastor muy conocido, no voy a decir su nombre, pero no es de aquí de México, es de un país centroamericano, predicar sobre Lucas capítulo 4, un pasaje hermosísimo, a donde el Señor Jesucristo toma el rollo de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y se agarra de ahí, se agarra de esta palabra. No le voy a dedicar más de 1 minuto a eso, pero se agarra de esa palabra para decir que Jesús vino para que tú no seas pobre, que Jesús murió en la cruz para que seamos ricos y para que vivamos en bonanza y para que la pobreza, que es una maldición, sea quitada, porque incluso lo dice también, que usa la referencia de Gálatas capítulo 3, fue hecho maldición por nosotros. Y ahorita que empezamos a estudiar hermenéutica, bueno, hasta yo creo que lo voy a poner cuando tengamos el taller. Cómo saca ese texto de contexto totalmente y hace que la Escritura diga algo que la Escritura no dice. ¿Sí? Por supuesto que Jesús no vino para que nosotros fuéramos ricos materialmente hablando. Por supuesto que no vino a eso. Pero ese es el Jesús que a veces está en la mente de algunas personas.
Ese es el Jesús que algunos acomodan a su gusto, a su necesidad, ¿verdad? Y bueno, eso pasó con aquella multitud. Hubo algunos que se desilusionaron de Jesús, porque dijeron, no es el Mesías que nosotros queríamos. Traigan otro Mesías, ¿verdad? Este no era el que queríamos. Así que Poncio Pilatos, crucifícalo, por favor. Ya no le vamos a decir más Hosana, ahora decimos crucifícalo. ¿Cuántas veces nosotros también podemos ver en las multitudes que, como el día de hoy, agolpan algunas iglesias, llenan algunas iglesias? A veces, algunos de esa multitud a lo mejor no están adorando al Jesús de los evangelios, a lo mejor no están siguiendo al Jesús de los evangelios, y ellos necesitan saber quién es verdaderamente Jesús, que efectivamente es el Rey, pero que como él le dijera más tarde a Poncio Pilatos, le dijo, mi reino, como si le dijera, mira, ni te preocupes, mi reino no es de este mundo. Sí soy un rey, porque Poncio Pilatos le había dicho, entonces tú eres rey. Le dice, tú has dicho que soy rey, pero le dice algo, mi reino no es de este mundo. Así que si estabas preocupado porque te iba yo a quitar de tu lugar o algo, puedes estar tranquilo. Entonces, el Señor Jesucristo, por supuesto que es el rey, pero no era ese rey que la gente estaba imaginando. Sin embargo, tenemos un testimonio ahí en esos primeros 2 versículos del capítulo 12 de Juan, donde es confirmado por las multitudes que Jesús es el Rey. Pero hay un segundo testimonio que es más valioso que el de las multitudes, y es el testimonio de las Escrituras, el testimonio de la palabra. Veamos lo que dice el versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, versículo 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan aquí está repitiendo básicamente lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, que hace rato lo leímos también, más completo todo el pasaje, pero Zacarías 9:9, escrito 480 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta profecía había sido dicha casi 500 años antes del Señor Jesucristo y se cumplió exactamente. Déjenme agregarle algo que dice Mateo, que Juan no lo cuenta aquí. El Señor Jesucristo, cuando se estaban acercando a Jerusalén, le dijo a 2 de sus discípulos, vayan a la ciudad que está aquí enfrente, y cuando entren van a encontrar atado en el frente de la casa, van a encontrar a una asna con su pollino. ¿Se acuerdan que pollino es una cría de cualquier animal? Van a encontrar una asna atada con su pollino, desatadla y tráiganla. Y si alguien les pregunta, si los dueños les preguntan qué hacen, ustedes les dirán que el maestro la necesita y cuando termine la devolverá. Las cosas ocurrieron exactamente así. Me gustó mucho un comentario que le escuché al pastor Sugel Michelén relacionado con esto que acabo de mencionar ahorita. Cuando él dice, es maravilloso, es impactante el darnos cuenta que Jesús sabe incluso a dónde está cada asno en este mundo. Sabe exactamente a dónde está. Y si sabe dónde está cada asnito, mucho más sabe dónde estamos nosotros. Él tiene el control de todo. Él es el Señor del universo. No es que Él hubiera preparado las cosas ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente Él sabe qué es lo que va a ocurrir. Por eso les dice con toda autoridad a los discípulos, miren, vayan, entren, van a encontrar esto, les van a decir esto y ustedes van a responder tal cosa. Y ocurrió exactamente como Él lo había dicho. ¿Por qué necesitaba entrar montado en un asnito a Jerusalén? Bueno, porque se estaba cumpliendo lo que decía
la Escritura, lo que dijo Zacarías capítulo 9, versículo 9, y eso nos permite a nosotros confirmar que Jesús es el Rey anunciado desde el principio, anunciado desde siempre. Pero no es solamente Zacarías, hay otro de los profetas que el otro día decíamos, cuando estemos en el cielo, qué pena que lo encontremos ahí, porque a veces no sabemos dónde está ese libro en la Biblia, Sofonías, ¿recuerdan? Lo comentábamos ayer. Precisamente Sofonías fue escrito un poquito antes que Zacarías, 640 años antes de Cristo. Capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Hermanos, este es un anuncio también a Jerusalén, diciéndole: Jerusalén, tu rey, el Rey de Israel, ya está en medio de ti, ya está contigo, ya está ahí contigo. Es lo que Sofonías está diciendo en el versículo 15. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Y el inicio en el versículo 14 es muy similar a lo que dice Zacarías, y que es una invitación para nosotros también el día de hoy. Alégrate, regocíjate, canta, oh hija de Sión. ¿Saben quién es la hija de Sión? Nosotros. La iglesia, el Israel espiritual que somos nosotros. Bueno, hoy, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que a lo mejor nos escucha, hoy es un día en que podemos decirnos unos a otros: regocíjate, alégrate, canta, oh hija de Sión, porque tu Rey está en medio de ti. Él mora en medio de nosotros. El Jesús que nosotros proclamamos, que no es el Jesús revolucionario, ni es el Jesús psicólogo, ni es el Jesús que está para satisfacer nuestros deseos. El Jesús de los evangelios, Él es Rey, y Él está reinando en este momento sobre su pueblo. Uno de los nombres que el Antiguo Testamento le da a aquel Mesías que vendrá es Emmanuel. Y la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Entonces nosotros podemos decir también hoy: regocíjate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén, porque tu Rey ha venido, porque tu Rey está contigo. Además, Isaías capítulo 43, versículo 11, tiene otra declaración importantísima, sobre todo a la luz del hosana que la multitud canta a Jesús. Ahí dice, fíjense lo que dice el Señor, dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Qué contundente es esta declaración de Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y si el pueblo, impulsado por el Espíritu Santo, le decía a aquel Galileo, a Jesús de Nazaret, le decía: hosana, sálvanos hoy, sálvanos te ruego, es porque estaban reconociendo en Él a la divinidad que habita en Él en toda su plenitud. No hay una contradicción. Ayer hablábamos también de las aparentes contradicciones a veces en la Escritura. No hay contradicción entre Isaías 43, 11 y lo que nos narra hoy el Evangelio de Juan. Ese sálvanos, el único que salva es Dios. El único que salva es Jehová. Pero resulta que este Jesús de Nazaret que estaba entrando en Jerusalén ese día es Dios encarnado. Es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y dice Juan también: y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre. Entonces tenemos el testimonio de la multitud de que Jesús es Rey. Tenemos el testimonio
que se le oponían. Vamos al versículo desde el 18. Estamos en Juan capítulo 12, vamos al versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Se refiere a la resurrección de Lázaro. Versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos fue el grupo de judíos que más se opusieron al ministerio del Señor Jesucristo. Los saduceos también se oponían, los herodianos y los otros grupos de judíos, pero digamos que el grupo más férreo en contra del Señor Jesucristo, quienes finalmente hicieron que lo apresaran y que lo llevaran delante de Poncio Pilatos, eran los fariseos. Una y otra vez buscaban motivos para acusarle, una y otra vez ponían trampas inclusive para agarrarlo en algo de lo cual acusarlo posteriormente. Bueno, aquí encontramos que aún los enemigos, los opositores del Señor Jesucristo dicen: no vale de nada todo lo que hemos hecho, no ha servido de nada todo lo que hemos tratado de inventar, todas las artimañas que hemos aplicado. El mundo se va tras él. Y pudiéramos decir, efectivamente, tal vez aquellos fariseos estaban profetizando sin saberlo, así como el sumo sacerdote lo hizo también posteriormente, profetizó sin saberlo y dijo: más vale que muera un hombre por todos los demás a que perezca toda la nación. Tal vez estos fariseos también sin saberlo profetizaban y dijeron algo que a lo largo de 2000 años hemos visto que es cierto. Todo el mundo, muchísimas multitudes, muchos mayores a las que había en Jerusalén en aquella ocasión, seguimos al Señor Jesucristo. Vamos con Él, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de la oposición, a pesar de que nos digan que somos aleluya, a pesar de que nos digan que somos fanáticos, a pesar de que nos digan ignorantes, a pesar de que nos digan cualquier otra cosa, persistimos por su gracia en seguir al carpintero de Galilea, que al mismo tiempo es el Rey del universo y es el Rey de nosotros. Hermanos, para ir concluyendo, el Señor Jesucristo había cumplido ya para estas fechas su ministerio como profeta que había desarrollado durante 3 años y medio, desde su bautizo, desde que él empezó a predicar. El Señor Jesucristo, déjenme decirles esto porque no lo había mencionado al principio, el Señor Jesucristo desempeña los 3 oficios de unción que había en Israel, en el Israel antiguo, que eran profeta, sacerdote y rey. Los 3 los desempeña el Señor Jesucristo. Y a lo largo de 3 años y medio, el Señor Jesucristo se la pasó recorriendo Galilea, recorriendo Judea, recorriendo Perea, Tiro, Sidón, y en diferentes lugares, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciéndole a la gente: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está ahora en medio de ustedes. Durante 3 años el Señor Jesucristo había dado vista a los ciegos, había hecho oír a los sordos, había hecho caminar a los paralíticos, había levantado a los muertos, había hecho señal tras señal tras señal que confirmaban que Él era un profeta de Dios. Estaba ejerciendo el oficio profético. No más, hasta este día. No más en la manera en la que lo venía haciendo. Lo sigue haciendo, por supuesto, hasta el día de hoy, pero no en esa forma de predicación. Pero saben que en este momento el Señor Jesucristo se acerca al tiempo en el que va a ejercer la segunda función, que es el segundo oficio, que es tremendamente importante para nosotros, el de sacerdote. El viernes de esta misma semana, estamos hablando del domingo, el viernes de esa misma semana, el Señor Jesucristo estaría llevando
llevando a cabo el oficio que solamente los sacerdotes en el templo de Israel podían llevar a cabo, que era el presentar un sacrificio delante de Dios. Nadie más podía presentar sacrificios si no era sacerdote. El libro de Hebreos nos va a decir más adelante que él es sacerdote no conforme al rito arónico, no conforme a la tribu de los levitas, porque él era de la tribu de Judá, sino nos dice conforme al sacerdocio de Melquisedec, que no tiene principio ni tiene fin. Hebreos nos habla de esto. Pero el Señor Jesucristo el viernes va a ofrecer un sacrificio delante de Dios, con una tremenda diferencia con respecto a los otros sacerdotes. Él mismo, siendo el sacerdote, era también la ofrenda. Él mismo, siendo el sacerdote que ofrece el sacrificio, era el mismo sacrificio. El viernes Él estaría entregando su vida por ti y por mí. El viernes Él estaría en su función sacerdotal, ofreciéndose, entregando su vida al Padre, para que tú y yo, como dice el versículo que tenemos aquí adelante, déjenme leer nada más, pero déjenme leerlo todo, porque tiene que ver con esto. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El viernes de esa misma semana, el Señor Jesucristo estaría ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio vivo, como un sacrificio perfecto, sin mancha, ofrecido una sola vez y para siempre, con este propósito: que tú, querido hermano, querida hermana, que yo, no solamente tengamos vida, no solamente respiremos, ¿verdad? Porque hay veces que la vida solamente es respirar y que el corazón lata y nada más. No, Él ha venido para que tengamos vida, pero para que la tengamos en abundancia, para que podamos vivir la vida abundante que Él ha traído para nosotros. Una vida no de miseria en el sentido espiritual, una vida no de angustia, no de sufrimiento en el sentido espiritual, sino una vida en la que podamos tener la presencia de Él morando con nosotros para siempre. Todo eso se comenzaba a anunciar en ese tiempo que estamos recordando el día de hoy. Pero ese día también se estaba anunciando de manera pública el otro oficio, el tercero, del Señor Jesucristo, el de ser Rey, el de ser quien reina. Les decía hace un momento, pocos días después, el viernes de esa semana que comenzaba, estaría ejerciendo el sacerdote, el ministerio sacerdotal. Pero ese día, ese domingo en Jerusalén, Jesús era aclamado por las multitudes y confirmado por las Escrituras y confirmado aún por sus enemigos en su oficio de Rey y Señor. Y ahora yo quisiera que nos preguntáramos cada uno de nosotros: ¿puedes tú también, desde el fondo de tu corazón, proclamar que Jesús es el Rey? Por favor, antes de que lo respondamos, pensemos en lo que vamos a responder. ¿Puedes decir desde el fondo de tu corazón que Jesús es tu Rey, es el Rey de tu vida? Porque, hermanos, si nosotros contestamos esta pregunta con un sí, quiere decir que quien gobierna en mi vida, que quien gobierna en tu vida, no eres tú, no es tu pensamiento, no es tu intelecto, no es tu deseo, no son tus planes, no son tus proyectos, no son tus metas. Quien reina y gobierna en tu vida, si es que Jesús es tu Rey, es el Señor Jesucristo. Tu vida, mi vida, ya no nos pertenece. Y qué hermoso es eso, qué hermoso es saber eso, que no soy de mí, que soy de Él. Porque sin lugar a ninguna duda, Él sabe mucho mejor qué hacer con mi vida que lo que yo creo que es mejor. Sin lugar a ninguna duda, las decisiones que yo tengo que tomar a lo largo de mi vida las va a tomar mucho mejor mi Señor que lo voy a tomar yo. Si tú puedes confesar que el Señor Jesucristo es tu Rey, entonces tenemos que estar dispuestos
a obedecerlo en su palabra en todo. Hay veces es fácil obedecer su palabra, hay veces es terriblemente difícil de obedecerla. En ambas circunstancias, si Él es el Rey, nosotros tenemos que tener la disposición para obedecerlo en todo. No solamente es el Rey de Israel, aunque también es el Rey de Israel. No solamente es el Rey de la iglesia, de su iglesia, aunque también lo es. Sobre todo, y lo más importante, es nuestro Rey personal. ¿Puedes proclamar que Jesús es el Rey de tu vida? ¿Es Él quien reina y gobierna sobre ti, tu voluntad y tus decisiones? Si no es así, si a lo mejor tú después de reflexionar un poquito dices, no, la verdad es que suelo tomar decisiones por mi cuenta sin preguntarle para nada a Dios qué es lo que debo hacer. Si tú puedes reconocer que aun cuando te dices cristiano y aun cuando te sientes cristiano, en muchas ocasiones no permites que Jesús reina en tu vida, o si definitivamente Jesús está fuera de tu vida, hoy es nuevamente una oportunidad. Hoy que estamos iniciando la celebración de la Semana Santa, es una nueva oportunidad para decirle al Señor Jesucristo, yo quiero que seas mi Señor. Yo quiero no solamente decirte Señor de labios para afuera, no solamente decir Señor, Señor, y después no hacer lo que tú dices. Quiero verdaderamente que seas el Rey de mi vida. Quiero que tú reines verdaderamente en mi corazón. Jesús está aquí. Él no está solamente allá en el cielo. Él ha prometido, Él ha dicho, Él le dijo a sus discípulos y a nosotros nos ha dicho a través de su palabra, donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y yo le creo a Jesús. Yo creo que Él cumple su palabra, que lo que dice la Escritura es más real que yo, es más real que nosotros. Y si Él dijo, yo estaré en medio de ellos, es que Él está en medio de nosotros, porque nosotros estamos hoy reunidos aquí en el nombre de Jesús, en el nombre suyo. No lo vemos, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, porque Él está por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, pero Él está aquí hoy. Si tú quieres que el Señor sea tu Rey, que reine en tu vida, invítalo en este día, invítalo en esta tarde. Si a lo mejor puedes reconocer que no siempre has permitido que el señorío de Jesús se manifieste en tu vida, hoy podemos decirle también, Señor, perdóname, pero yo quiero un nuevo comenzar a partir de hoy. Yo quiero un nuevo arrancar a partir de hoy. Yo quiero comenzar nuevamente, no a ser salvo, porque a lo mejor ya soy salvo, pero sí a seguirte verdaderamente con todo mi corazón, aprender a ser obediente, aprender a seguir no mi pensamiento, lo que me dice el mundo, sino lo que dices tú. Cierren sus ojos, por favor, hermanos, y vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, que estás en los cielos, pero que estás también aquí en medio de nosotros. Queremos decirte hoy gracias, gracias Dios, gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú entregaste tu vida voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. No tenemos palabras ni tenemos una forma que sea suficiente para expresar nuestra gratitud, pero aquí está nuestro corazón hoy delante de ti. Aquí estamos hoy delante de ti, así como somos, así como estamos. Te pedimos, por favor, te rogamos que tú examines nuestro corazón, que tú veas en nuestro interior. Y Señor, si tú encuentras cosas que a ti no te agradan, cosas que te lastiman, cosas que tú aborreces, cosas que tú repruebas y que están aún en nuestro corazón, hoy te queremos pedir, como el Rey que tú eres, que por favor las quites de nuestra vida, las arranques de nuestra vida, Señor, y que tú pongas en nosotros, que tú pongas en nuestro interior ese deseo nuevo, ese deseo firme de seguirte a ti, de seguir tu enseñanza, de seguir tus palabras, de seguir el camino que tú nos has mostrado. Señor, hoy te queremos recibir como nuestro Rey, como el Rey de nuestra vida, como quien
gracias por lo que vas a seguir haciendo de aquí en adelante. Te adoramos especialmente en este día y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.